Entonces, esto es psicoanálisis. El formato que tiene es de seminario. Seminario significa que están los que están, entran los que entran, se van los que se van. No hay exámenes. Lo que sí, como les dije, les pido que pregunten lo que no entiendan. No me dejen continuar si es que algo no se comprende. Para dar un pantallazo general, el aprendizaje tiene dos caminos. Uno es muy conocido, se llama enseñanza, que es lo que hacemos en esta clase teórica. O sea, traer unas teorías, unos autores, o lo que hace un chico en la escuela, que se llama enseñanza. Y hay otra manera de aprender que se llama transmisión. Un chico aprende a hablar no por enseñanza, sino por transmisión, es decir, por lo que la madre le dice, que no le dice conjugar los verbos de tal manera, simplemente le habla. Y así el chico entra en la cultura y en el lenguaje. En psicoanálisis también existen estas dos maneras. Una es esta y otra es el análisis propio. O sea, el psicoanálisis se comprende cuando uno se analiza con un psicoanalista. Y si es con un psicólogo, tiene que ser también analista, es otra cosa. La diferencia fundamental entre un psicólogo y un psicoanalista es que el saber, en el caso del psicólogo, está en él, está en el saber que aprendió en la facultad. En cambio, en el caso del analista, el saber está en el sujeto, o sea, en el paciente, que nosotros llamamos analizante. Vamos a continuar viendo estos dos autores tan importantes que son Freud y Lacan. Lacan tiene fama de ser muy difícil. Bueno, acá vamos a tratar de ablandarlo para que todo se entienda. Lo fundamental de Freud está en tres libros. Uno se llama Interpretación de los sueños. Si lo quieren leer, recomiendo el capítulo 7. Otro se llama El chiste y su relación con el inconsciente. Y otro se llama Psicopatología de la vida cotidiana, que es muy lindo porque tiene muchos casos clínicos. Nosotros vamos a traer aquí casos clínicos analizados. También los vamos a invitar a que traigan ustedes casos que conozcan, que podamos acá analizar. Cuando digo analizar, analizar significa desmontar, desarmar. O sea, nosotros lo que desarmamos es el discurso. Analizamos el discurso. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, dice algo que quiere transmitir, pero encriptado en ese discurso está el inconsciente. Digamos, lo más destacable del psicoanálisis, por supuesto, es haber descubierto el inconsciente. El inconsciente es como otro planeta, diferente de lo que es el yo consciente. Por lo tanto, nosotros estamos divididos, pero solo tenemos conciencia de una parte de esa división, que es el yo, o si quieren, la conciencia. La otra parte, que es el inconsciente, y la barrera represiva que lo mantiene a raya, de eso no tenemos la menor idea. Pero se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta en los sueños y sobre todo en los síntomas. Cuando ustedes tienen un síntoma, el síntoma simboliza otra cosa. Simboliza algo cuyo código desconocemos. Por eso el síntoma es simbólico. Quiere decir algo. Lo que pasa es que se manifiesta de una manera muy rara. Se manifiesta en el cuerpo, se manifiesta en el pensamiento o se manifiesta en la conducta. Tres formas del síntoma. Ahora, acá no se trata de suprimir el síntoma, se trata de comprenderlo, porque el síntoma, que es indeseable, contiene mucha sabiduría, lo mismo que los sueños. Ustedes están acostumbrados, por ejemplo, a la medicina tradicional, que se llama medicina alopática, que tiende a suprimir los síntomas. Es más, a veces ni siquiera ir al médico. En la televisión te dicen, bueno, te pasa tal cosa, toma tal fármaco. O sea que es una gran industria supresora de síntomas.
Nosotros cada vez que suprimimos un síntoma, perdemos la oportunidad de entender algo nuestro. Y como les digo, están los síntomas en el cuerpo, en el soma, en la mente, las ideas. Es como, por ejemplo, si ustedes de repente se angustian por algo y empiezan a maquinar una idea, o se despiertan a la mañana angustiados pensando cosas que podrían llegar a suceder, eso es sintomático. En la conducta, haciendo cosas inútiles, por ejemplo, las repeticiones. En los obsesivos, por ejemplo, que son ritualistas, tienen la necesidad compulsiva de hacer algo, cualquier cosa, porque si no las cosas le van a salir muy mal. Por ejemplo, prender y apagar la luz 7 veces antes de irse de la casa, o caminar por las baldosas pares. Son síntomas obsesivos. Ustedes saben que nosotros tenemos un psiquismo, o sea, una mente, un aparato psíquico, sí, Dimas. Profe, había alguien que estaba levantando la mano también, no sé quién es alguien, no veo, no alcanzo a ver el nombre, pero yo quería preguntar si, por ejemplo, alguien puede jugar también, por ejemplo, con el caso de las baldosas, ir jugando por la calle. Bueno, si es un juego, no es una obsesión. La obsesión es que el que va por las baldosas pares tiene la idea, y esto es general, tiene la idea de que si no hace eso, algo terrible va a pasar. En un juego no sucede eso. Clara, Sí, mi tema era un poquito eso, pero ya lo estaba explicando. Síntoma es cualquier malestar que yo pueda tener, cualquier dolencia corporal, eh, por ejemplo, comerme las uñas de una manera atroz. ¿Eso es un síntoma? sí, eso se llama Los que mueven la onicofagia pierna, taca, 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 taca. también. O Cualquier sea, manifestación de que algo no está en equilibrio es un síntoma de algo. exacto. Y lo más raro de todo, y acá está uno de los escándalos que trajo Freud, es que el síntoma es un modo exótico de satisfacción sexual, por feo que sea, por horrible que sea. Es un mecanismo extraño de la mente. O sea, vamos a partir de una base. Nosotros no somos normales. No existe el sujeto normal. Nosotros tenemos 3 posibilidades mentales, solo 3. O somos psicóticos, es decir, locos, o somos perversos, o somos neuróticos. Partimos de la base que lo que estamos acá somos neuróticos, pero por ahí se demuestra lo contrario. No crean que no ha pasado, que de pronto, por ejemplo, el perverso es alguien que hace cosas, vamos a decir, reñidas con la moral. Pero hay 2 tipos de perversos. Están los perversos agrupables, por ejemplo, un fetichista. Fetichista es un sujeto que no puede tener un orgasmo si no hay un zapato, una media o un objeto determinado específico presente. Pero no va contra el otro. Por eso decimos que es agrupable. Y están los no agrupables, que son los psicópatas, que son los violadores, los criminales, los ladrones, los mitómanos, los manipuladores. O sea que perversión tiene 2 significados. Está la perversión clínica, que es la que planteó Freud, y está la perversión que deberíamos llamar perversidad, que es el mal, la maldad. Es decir, si nosotros a un sujeto le decimos perverso, podría no ser un mal tipo, tiene un gusto sexual especial. Ahora, todos tenemos algo de las 3 estructuras. Por ejemplo, cuando soñamos estamos en estado psicótico, porque nos pasa lo mismo que a un psicótico. Es decir, alucinamos un sueño, nos creemos que es verdad y la narrativa del sueño es un delirio. Por eso los sueños son inquietantes y a veces nos despertamos angustiados por un sueño. También tenemos un aspecto perverso, y esto también tal vez los asombre un poco. Nuestra sexualidad es perversa. Primero, porque no tiene como finalidad la reproducción.
y por eso hemos inventado los anticonceptivos. Y segundo, porque las fantasías del neurótico tienen elementos perversos que nosotros no damos a conocer, o tal vez practiquemos con la pareja que tengamos en la intimidad. Freud tardó bastante en descubrir que nuestra sexualidad es perversa. Y es perversa porque hablamos. O sea, los animales que tienen instintos automáticos, que ordenan su conducta y hacen todos lo mismo, son normales. Nosotros no somos normales. Cada uno es diferente del otro porque fue construido por unos padres específicos que nos han cargado discursos singulares. Por eso somos todos singulares, distintos, diferentes. Nos gustan cosas diferentes y por eso la comunicación está fallada, porque el hecho de que hablemos implica que cada uno tiene su mente particular y no es fácil entenderse con el otro, que tiene otra mente particular. Profe, ¿y al analista para qué le sirven los síntomas, por ejemplo? ¿Cómo para qué le sirve? Claro, cuando alguien está analizando, y por ejemplo, si yo veo que alguien está moviendo el pie constantemente, y yo soy un Sí. analista, Y yo le diría, hacer hablar a ese pie, ponerle palabras a ese movimiento. Lo nuestro es el discurso. Lo mismo que si alguien se pone a llorar en análisis, también ponga eso en palabras. No siempre se puede, pero el discurso es una manera de canalizar el sufrimiento, es elaborativo y es pulsional, es decir, es una descarga. Sí, Clara. Y el discurso, ese discurso puede ser escrito, porque hay personas que no pueden hablar, puedes escribir, puedes poner en palabras Sí, escritas lo que no puedes decir con la boca. sí, pero el objetivo en todo caso en ese análisis sería que pueda llegar a hablar, porque no hablar es también un síntoma, o sea, tiene una causa, no viene de la nada. Por ejemplo, hay chicos que son violentados, son abusados, y una de las manifestaciones es dejar de hablar, que se llama mutismo. Otros empiezan a hacerse pis encima o cosas así, que se llama enuresis. Otros se ponen agresivos y empiezan a escribir por las paredes y empiezan a agredir a los compañeros. Yo tuve un caso de una alumna de la escuela en la época que había fax, o sea que hace unos años ya, ¿no? Esta mujer tenía una nena de 4 años. Entonces un día me consulta, me dice, mira, la nena está muy rara, agresiva, ataca a los compañeros, se tira de los pelos y no me dice nada. ¿Y cómo se expresa? Le digo. Y ella hace dibujos. Ah, bueno, mandame un dibujo por fax. Bueno, dice, te voy a mandar un dibujo que ella dibuja siempre, que es el dibujo de un amiguito que tiene, imaginario. Bueno, me lo manda, y fíjense lo que es la negación de esta madre. El muñequito era un pene, perfectamente dibujado. Entonces se lo digo. Me dice, pero si siempre está conmigo. ¿Pero cómo? Le digo, ¿vos no trabajás? Ah, sí, pero lo dejo en la casa de no sé quién. Bueno, fíjate, porque acá hay un tema de abuso. Y efectivamente fue así. Y la nena se pudo expresar a través de un dibujo. No podía decir nada. O sea, la cuestión es expresarse. A veces un síntoma es una expresión exótica que hay que decodificar. Una consulta, eso en el caso de que fuera un mutismo generado por un trauma, ¿no? Pero si fuera algo por una discapacidad, que fuera discapacidad tanto para hablar o como para oír, por ejemplo, ¿se puede tener como analizante a un paciente con esas discapacidades en particular, siendo que trabajamos con el discurso? Y es un problema. Por ejemplo, Melanie Klein, que fue la primera sucesora de Freud, que era una señora de su casa que lo que hacía era leer a Freud y analizarse, y fue la cabeza de la Escuela Inglesa de Psicoanálisis por 25 años, analizaba chiquitos que no hablan, pero jugaban. O sea, se puede analizar los juegos, los dibujos,
los chicos. Ahora, si es una incapacidad orgánica, bueno, ese chico tendrá una limitación para siempre, pero eso no le impide expresarse por otros medios. El chico puede no hablar, pero puede jugar, dibujar, todo eso se interpreta. Existen 3 tipos de psicosis en cuanto a su origen. Ustedes algo que van a tener que aprender es el léxico del psicoanálisis, o sea, las palabras técnicas que usamos. Cuando hablamos del origen de algo decimos etiología. ¿Cuál es la etiología de tal cosa? Eso quiere decir el origen. Bueno, la psicosis tiene 3 etiologías. Una es la crianza, porque nosotros podemos fabricar un psicótico en el grupo primario, que se llama psicosis estructural. Otra es la psicosis tóxica, derivada de sustancias, de consumos, de drogas, de alcohol. Y otra es la psicosis orgánica, de alguien que o nace con una deformación cerebral o la contrae a través de un tumor, por ejemplo, o la demencia senil, que también es un deterioro del cerebro que produce psicosis. Después, dentro de la psicosis, la que nos interesa a nosotros es la estructural, es decir, la que se fabricó en casa. Y hay 2 grandes psicosis, una se llama esquizofrenia, otra se llama paranoia. Generalmente la esquizofrenia se manifiesta tempranamente, adolescentes, chicos jóvenes, y la paranoia tardíamente, habiendo transcurrido, no sé, la mitad de la vida, por ejemplo. Tienen manifestaciones distintas, pero siempre está el mismo panorama, o sea, el delirio, o sea, un discurso disparatado, y además una alucinación, que puede ser visual, auditiva, olfativa, gustativa. Generalmente un psicótico, lo más común que van a ver es que escucha voces, y voces terribles, o voces que lo convencen de que él es Dios, por ejemplo, delirio místico. Hay muchísimas clases de delirios, pero les aviso que los neuróticos también deliramos, aunque no es que escuchemos voces o que veamos cosas que no existen, es que suponemos que existen. Caso clásico, el que llamamos el celotípico, el celoso extremo que cree que lo engañan todo el tiempo. Eso es un delirio. Él no tiene pruebas, no vio nada, pero está convencido, está certero de que está en marco de un delirio. ¿Clara? ¿Y el ataque de pánico? El ataque de pánico no, es un estado transitorio, generalmente dura 10, 15, 20 minutos. Es un miedo extremo a 2 cosas, a morirse o a volverse loco. Tiene lo que se llama concomitancia somática, o sea, hay palpitaciones, taquicardia, sudoración fría, temblores, falta de control del propio cuerpo. Es un estado muy desagradable. No sé si alguno ha tenido ataques de pánico. ¿Nadie? Sí, Qué suerte. yo, ¿Quién ha tenido? ¿Sabrina? María. Ajá. ¿Y cómo han sido? Horribles. Eternos. ¿Desatado por algo? Por angustia. Ajá. Sí, ¿El ataque de pánico es tomado sí. como un síntoma o es consecuencia de algo? Las 2 cosas. O sea, es un síntoma y tiene causa. No viene de la nada. Nosotros tenemos un afecto muy primitivo que es el miedo. Lo primero que siente un bebé cuando nace es miedo. Y después durante toda la vida algún tipo de miedo tenemos. O vamos a parar a una fobia. Hay muchos tipos de fobias sobre objetos específicos, que se llama objeto fobígeno. A veces es tan fuerte la fobia que vos ni siquiera podés pensar en ese objeto o nombrarlo, porque se te produce un desequilibrio mental. Ahora, el ataque de pánico no conecta con la fobia, es un estado alterado que tiene causa, hay que ver la causa.
suelen ser pasajeros, a veces pasan una vez cada tanto, o muchas veces, o nunca. Lo bueno sería, digamos, lo más operativo sería analizar en el momento del ataque qué puede decir o asociar el sujeto cuando está en el ataque de pánico, qué ideas le aparecen en la mente. Lo cual es difícil porque hacer coincidir el ataque con una sesión de análisis es medio como difícil, ¿no? Pero en todo caso, aún estando solo, la indicación es poner en palabras o escribirlo. Siento esto y esto y esto y esto y esto. O sea, convertir eso en una narrativa, porque el ataque como tal es un momento insólito. Ustedes saben que la palabra ataque, por ejemplo, ataque de pánico, ataque de locura, toda cosa médica que conecte con ataque, tiene un origen antiguo, porque antiguamente se suponía que las cosas que a uno lo enferman era porque éramos atacados por brujas o por personajes siniestros. Entonces, una bruja ataca, un diablo ataca. Entonces quedó en la medicina la palabra ataque, que ya no tiene que ver con esos personajes, sino con una dolencia específica. Y ataque porque uno es abordado de golpe por algo. En el caso del pánico, bueno, es un miedo pavoroso, pero también puede ser un ataque maníaco, donde el tipo se pone eufórico a hacer millones de cosas sin dormir. Un ataque maníaco. O un ataque depresivo, en donde el sujeto queda planchado. Bueno, se supone entonces que somos neuróticos. El humano tiene algunas características muy raras. Lo más raro que tenemos es que hablamos. Esto que parece vulgar y cotidiano es una incógnita inmensa y no surge de una evolución de los gruñidos de los monos. No surge. Por eso Lacan dice somos extranjeros del lenguaje. Si no nos lo transmiten, no vamos a hablar nunca. Por eso es bastante falso el personaje de Tarzán, donde unos monos le enseñan a hablar así medio raro. Otra cosa rara que tenemos es que nacemos prematuros. Nosotros nacemos antes de tiempo respecto de los animales. 9 meses de gestación no alcanza. Según los estudios, tendría que haber un embarazo de 22 meses para parecernos un poco a los animales. Entonces, al nacer prematuros, necesitamos de un otro, que es mamá. Y además, todos nosotros, todos somos adoptados, porque esa madre puede no adoptarnos y tirarnos a un tacho de basura. Tiene que adoptarnos a través de 2 factores, amor y deseo. Un chico sobrevive por el amor y el deseo de la madre. Y hay un trabajo muy laborioso que dura un año y medio, que es introducirnos en la cultura, introducirnos en el lenguaje. Ahora, nosotros venimos de la naturaleza, pero ser humano significa estar en la cultura, que es otra cosa, nada que ver con la naturaleza. El único natural es el chico que nace. De ahí en más, es forzado a entrar en la cultura por la madre, en un trabajo inmenso. Ya lo sabrán las que son madres ustedes, lo que cuesta criar un pibe. El hecho de entrar en la cultura y salir de la naturaleza supone encontrarse a través del lenguaje con 2 categorías que no existen en la naturaleza. Y estas son las nociones del bien y del mal. En la naturaleza nada está ni bien ni mal, es como es. Para nosotros hay lo que llamamos conciencia moral. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Que es distinto para cada uno de nosotros. Aunque podemos decir que los neuróticos estamos bastante adaptados, digo bastante, no del todo, a las normas sociales. Pero
Como no existe una cuarta categoría que se llame normal, somos apenas neuróticos. El neurótico es un tipo que sufre, es un tipo que no se encuentra con lo que busca, es un tipo quejoso, le cuesta mucho alcanzar la felicidad y si la alcanza es por ratitos. Es como que a nosotros nos falta un golpe de horno. Nacemos prematuros y nos constituimos medio como prematuros una vez que se formó la mente. La mente se forma a trazo grueso entre los 3 y los 5 o 6 años. Una mente organizada. Se va formando desde el nacimiento, ¿no? Ahora, si yo les preguntase a ustedes qué son, ustedes dirían yo soy un yo. Quedarían por fuera el ello, que sería el núcleo del inconsciente en términos del deseo, y el superyo, que es también un lugar inconsciente que contiene los mandatos, lo que llamamos los discursos del amo. Y una de las misiones del psicoanálisis es cuestionar los discursos del amo. Porque un chico, que como ustedes saben es fabricado con dos herramientas, amor y ley, pero nunca se sabe en qué cantidades. Un chico sometido a los discursos del amo no tiene posibilidad de cuestionarlos, no tiene juicio crítico. Recién en la adolescencia puede empezar a cuestionar y por eso los problemas con los padres. Por eso y por otras cosas más, ¿no? Que ya veremos. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, profe. ¿La estructura del neurótico se puede modificar o se puede ayudar o se puede ayudar a que se desempeñe mejor, por ejemplo? Buena pregunta, porque las estructuras clínicas para el psicoanálisis no son patologías, son lógicas mentales. Entonces nosotros no curamos ni al neurótico, ni al perverso, ni al psicótico. Lo que sí curamos eventualmente son los síntomas, la angustia, las inhibiciones, o sea, los efectos de su neurosis. Pero nadie puede pasar de neurosis a psicosis o de psicosis a perversión. Y otra cosa que les quiero decir es que, contrariamente a lo que escuchan por televisión, la sexualidad no se elige, se encuentra. Uno cuando llega a la pubertad empieza a darse cuenta qué le gusta y puede ser cualquier cosa. O sea que aparece una inclinación, unos gustos, unos deseos que tal vez no coincidan con el plan familiar. Lo que nunca van a saber esos padres es que ellos hicieron eso. Y a pesar de que hoy, por ejemplo, la homosexualidad está incluida en la ley porque uno se puede casar un hombre con otro, una mujer con una mujer, y hay muchos derechos adquiridos, los prejuicios sobre las variantes sexuales siguen existiendo y son enormes. Inclusive hay países donde eso es un delito. Digamos, psicológico, estructural, se hace, digamos, en la casa. ¿Cómo creamos? ¿Vos querés saber cómo se crea un psicótico? Es muy fácil. Cuando el chico nace, pierde la placenta biológica y la madre genera una placenta psicológica. Entonces se forma una dupla, que es como una unidad, mamá-bebé, que se llama célula narcisística. Es un amor entre estas dos personas, quedando por fuera el padre. A medida que evoluciona el vínculo, tiene que haber un momento bastante tardío en donde entra la figura paterna a cortar esa célula narcisística, separando mamá de hijo. Si la madre lo permite, si no, no. Si ese corte se produce, no hay psicosis. ¿Y cómo sabe la madre si lo permite? Y bueno, en principio porque estas cosas no se aprenden en la facultad, sino en la familia. Sentido común. Profe, te pregunto todo esto porque yo desde Sí, que empecé a estudiar esto, es como que estoy un poco traumada, porque a casualidad tengo un bebé, un nene que cumplió 3, entonces leo tantas cosas y me
empiezo a traumar, ¿entendés? Entonces digo, querés hacer todo bien como lo que lees, pero la realidad es muy distinta a lo que está escrito. Entonces entro en esa disyuntiva de querer hacer las cosas bien. Tengo el conocimiento y de repente me siento que hago todo mal. Entonces me trauma por ahí, en el buen sentido, tener toda esta información. Por eso pregunto, es una duda más personal, ¿no? Pero bueno, nada que ver. ¿Vos te analizás? Sí, Y eso lo puedes ver en tu análisis. sí, por eso también le preguntaba eso de la expresión y todo eso, porque mi analista hace muchos años atrás, cuando me costaba por ahí un poco más poner en palabras, me decía que por lo menos lo escriba en un Sí. libro, un cuaderno, en lo que sea, y después que se lo pudiera leer. Y al principio no podía, no, la verdad, no, ni siquiera se lo podía leer. Tipo, Ah, el cuaderno y léelo si querés. Pero bueno, soy así como bastante, incorporo algo y necesito como hacerlo así cuadradito como es. Entonces, por ahí tengo esas dudas que me surgen y bueno, era básicamente por eso, pero sentido común, digamos. ¿cuánto hace que te analizás? Psicoanálisis, 7 años. 7 años. De psicoterapia, pero 20 más o menos, porque tuve trastornos de alimentación por 20 años y nunca los pude resolver hasta que empecé con una analista que es psiquiatra y hace psicoanálisis, y bueno, ahí Sí. lo pudimos ir trabajando. Me costó mucho, pero la verdad que ahora me asombro de todo lo que puedo, de hecho que lo esté diciendo ahora es increíble porque en muchos años no podía ni siquiera. Yo creo que es fundamental que vos abordes ese tema con tu analista y que hagas mucho foco en eso porque es un tema clásico de análisis. No puede no resolverse. Hay que ver cómo está funcionando ese dispositivo, cómo es tu transferencia con el analista, etcétera, ¿no? Pero bueno, me llama la atención la persistencia de estos síntomas a lo largo del tiempo. Sí, el año pasado, con todo esto de la pandemia, se complicó mucho porque mi analista es una persona, no es un señor mayor. Entonces estaba un poco reticente a lo que es la videoconsulta, por así decirlo. Y Sí. bueno, recién más o menos en septiembre pudimos retomar de manera virtual, por supuesto, pero bueno, por ahí eran momentos en el que yo justo necesitaba algunas cosas específicas, pero sé que tengo las herramientas, pero bueno, por ahí también soy muy necesitada del otro, como que necesito la aprobación de su mirada, entre comillas, pero básicamente eso. Yo te diría que insistas con él en ver este tema porque lleva demasiado tiempo como para que no se resuelva en un análisis. Bueno, les cuento a todos que la escuela tiene un departamento de salud mental con psicoanalistas e interconsulta psiquiátrica, llegado el caso, por si ustedes quieren iniciar un análisis en función de las exigencias de esta disciplina, ¿no? En todo caso, los que están en terapia ya pueden ir chequeando si están con un psicólogo o están con un analista, porque el análisis tiene que ser un proceso liberador, tiene que ser un proceso que reduzca el sufrimiento, porque el analista, según Freud, viene a reemplazar a la larga a ese super yo tan exigente que tenemos adentro y que nos manda no solamente la conciencia moral, sino también cosas bastante terribles, como ya veremos en su momento. Bueno, lo mío por hoy hasta aquí. Ustedes se quedan con Araceli para el grupo operativo. Exacto. Bueno, besos para todos.
Gracias. Chao, Felipe. Fanny, Mario, nos gracias. vemos. Adiós. Gracias.